Buenas, hermano. Compartiré con ustedes las noticias. En este mes tenemos para el día sábado, que fue 1 de marzo, tuvimos la reunión de los estudiantes. Aprendieron la palabra de Dios, y escuchamos los testimonios de los jóvenes. Y el sábado 22 de marzo tenemos reunión de distrito en la casa de la hermana Yucati a las 6:30. El sábado 29 tendremos la academia bíblica aquí en la iglesia a las 18:30. También está la predicación en Málaga. En la iglesia de Málaga tendremos el sermón bíblico en la fecha 8 y 9 de marzo, que la estará dirigiendo el pastor Andrés. El 15 y 16 de marzo el evangelista César. Oremos para que el Señor envíe muchas almas nuevas a la iglesia y los hermanos crezcan en la fe. Y una iglesia para preparar los retiros de verano e invierno. Recogeremos fondos. Habrá desayuno todos los domingos a las 9 y a las 10 en la cafetería. Y hoy tendremos la comunión general, más los ensayos del coro. Entonces comenzaremos con la comunión. Hermano Roberto, ¿puede pasar adelante? Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿qué tal? Bueno, para los que ya me conocen, algunos hermanos de aquí, mi nombre es Roberto Benavides. Siempre comparto con ustedes cada domingo, y para las personas, hermanos nuevos que se están integrando a la iglesia, pues bienvenida, ¿no? Para ellos. Bien, hermano, le voy a hablar un poco sobre mi vida cristiana. Cómo fue el inicio de poder llegar a la iglesia y conocer a ustedes y conocer la palabra de Dios verdadera, ¿no? Yo vengo de una familia católica. Mis padres siempre, toda la vida, han sido católicos. El quien le habla también ha sido católico, y bueno, sabemos que por tradición de los padres muchas veces los hijos llevamos también la misma religión. Sin embargo, al transcurrir pues los años, y ya con una cierta edad, pues comenzaba yo de rodearme con muchas personas de diferentes religiones. Hablamos de algunas religiones como mormones, testigos de Jehová y otras religiones que compartían en el trabajo en mi país. Entonces, siempre las religiones que yo compartía con algunos compañeros de trabajo, pues siempre me hablaban de la palabra, pero no entendía, porque una religión me decía una cosa y luego la otra religión me decía otra cosa. Entonces yo no entendía cuál era el fin, en realidad, o el propósito en ese entonces. Yo siempre preguntaba y decía, ¿por qué es que existen varias religiones en el mundo si Dios es uno solo? Entonces yo no entendía, solo en mi cabeza pasaba muchas veces de que era un tema lucrativo, todas las religiones, que era un tema lucrativo.
Y más aparte de eso, veía en los noticieros de las cosas que pasaban en cuanto a algunos curas o pastores que hacían cosas con menores, muchas cosas obscenas que se podían dar a niños, ¿no? Entonces yo no entendía en realidad por qué pasaba tantas cosas así, de esa manera. Pero luego yo en este mundo, en este camino, siempre como católico pedía a Dios que me enseñara la palabra verdadera o cuál era el camino correcto. Y siempre trataba de rezar en ese entonces y pedir, siempre en mi cuarto, siempre trataba de orar y pedirle que me enseñara el camino correcto. Y hasta que fue entonces cuando llegué aquí a España, pues entonces conocí a una hermana que está aquí presente, que me invitó a la iglesia. Y gracias a ella, pues pude llegar a una iglesia. La primera vez que llegué a una iglesia fue en Almería. Y la verdad es que comencé a escuchar un poco de la palabra, pero finalmente me sentía un poco confundido, ¿no? Porque siempre venía, como vuelvo a repetir, con el pensamiento de que, ¿por qué habían diferentes religiones? Pensaba de que todo era, como vuelvo a repetir, un tema lucrativo. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta y analizando de cosas que en mí me estaba pasando. Entonces, de cierto modo, comencé a orar yo mismo y pedirle a Dios, decirle que me enseñara a Él cuál era el camino correcto para poder decidir y conocer su verdad, conocerlo a Él. Entonces, hermanos, pude ir a 2 o 3 comuniones de domingo a aquella iglesia. Me gustó, sentí que me sentía bien. Luego esta misma hermana me invitó, bueno, la hermana vivía acá en Roquetas, me invitó a que había una iglesia más cerca aquí en Roquetas, porque yo en ese entonces tenía que ir los domingos a Almería y era un poco complicado por la movilidad. Bueno, entonces participé aquí a la iglesia de Roquetas y en Roquetas pude escuchar también la misma palabra y poco a poco comencé a entender. Sentí en mi corazón de que definitivamente me sentía bien escuchando la palabra y poder comprender. Hasta que un 21 de mayo del 2023 recibí la salvación. Y fue ahí entonces donde entendí que Cristo murió en la cruz por mí. Entendí de que el propósito de Dios para nosotros y para todos los hermanos que conocen su palabra, ¿no? La palabra verdadera. Desde ese entonces yo pude entender perfectamente cuál era el propósito de Dios para mí. Y bueno, en ese entonces también para mi familia. Mi madre y mi esposa también eran católicas, pero luego ellos también entendieron también la palabra y también recibieron la salvación el 21 de mayo del 2023. Pues ahora yo estoy contento y feliz y agradecido con Dios por conocer una familia maravillosa como ustedes, hermanos. Y doy gracias a todos los presentes y al pastor por haberme tomado el tiempo de enseñarme la palabra, ya que ellos con el conocimiento que tienen y la sabiduría que Dios les da, pues nos ayuda a entender mucho más cada día, cada comunión y cada domingo que venimos aprendiendo en nuestra iglesia. Así que, hermano, este es mi testimonio. Estoy muy contento de pertenecer a esta iglesia y sé que todavía soy pequeño como todos o algunos en la palabra, pero creo que de a poco vamos a ir conociendo un poco más el tema. Hay veces sí es correcto que tenemos un poco el tiempo se nos hace corto por el trabajo o por situaciones X, pero yo creo que siempre tengamos el espacio y el tiempo necesario para poder escuchar la palabra y seguir creciendo en nuestra fe. Así que muchas gracias, hermanos, y que tengan un excelente día.
Gracias, hermano Roberto. También llamaríamos a la hermana Rosa, que también... Buenas tardes, hermanos. Soy la hermana Rosa. Recibí la salvación el 29 de diciembre del 2024. Gracias a Dios primeramente porque me ha guardado en la iglesia durante un poquito más de un año. Llevo un año en la iglesia por la gracia del Señor. He recibido seminario junto con mi familia también, al igual que creo que todos mis hermanos. Seminario muy especial, lo recibí junto con mis hijos y otra hermana más. Sobre mi vida cristiana, la primera persona que me invitó a la iglesia fue mi esposo. Él ya estaba aquí en España, yo estaba en Colombia y me hablaba de la iglesia, pero yo realmente no quería. No hace mucho pensaba en eso, meditaba en eso, de que al principio, las veces que él me habló de la iglesia, pues yo no quería venir a la iglesia. Y cuando ya llegué a España con los niños y él me ha dicho, vamos a la iglesia, acompáñame, con una voz muy dulce, yo fui muy grosera y arrogante y tajantemente le dije, no, yo a esa iglesia no voy a ir, con un corazón muy duro. Pero esa noche, no sé por qué, pues nos hemos acostado, yo le dije que no, él no me dijo nada. Me imagino que oró por nosotros, sin discutir, sin obligarnos. Y a la mañana siguiente Dios obró en mi corazón porque yo le dije, vamos a tu iglesia a ver qué hay, aunque haya sido de una manera arrogante. Dios ese día me mostró su amor también. Al llegar a la iglesia, recuerdo a los hermanos en la cafetería al recibirnos, todos con una gran sonrisa, con mucha amabilidad. Y he sentido ese amor de Dios que realmente nunca lo había sentido. Y ha sido tan raro también a la vez, porque mis hijos me decían, mami, es que hay algo raro en la iglesia, es como sospechoso, porque nos tratan con ese amor así, como que hay algo más, me decían, de una manera sospechosa, ¿no? Luego de eso hemos recibido seminario y por la gracia del Señor, pues hemos entendido de su amor, de su sangre, que fue el que pagó nuestros pecados, que había sido por mí y no por esa gente en la antigüedad que eran mis pensamientos. Yo decía, esa gente antes, pues muy mala, ¿no? Como lo crucificaron, pero que realmente su sacrificio fue por mí y que su sangre preciosa ha lavado mis pecados eternamente. Y mi vida cristiana, pues pensé que después de recibir la salvación mágicamente, que todo sería muy fácil y sí ha sido, como decía la palabra, pues hay aflicciones, pero en su palabra y día a día en la iglesia, en la comunión con los hermanos, encontramos esa fortaleza que necesitamos para seguir paso a paso, para seguir poco a poco. También es cierto, he empezado a trabajar recientemente y entre mis compañeros de trabajo, pues veo que no hace mucho yo estaba igual. Estaba tan perdida y tan sin saber nada de Dios, caminando hacia la muerte, hacia el infierno. Entonces ahora esos son mis deseos de predicar. He predicado entre mi familia, entre mi madre y mi padre, que están aquí también, que han recibido salvación, se congregan con nosotros. Pero ahora también mis deseos de predicar a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, en esa compasión que debemos tener todos como cristianos, de saber que la gente que está alrededor y no conoce correctamente de Dios, pues camina sin saberlo, no saben por dónde caminan, no saben que van directo al infierno. Pido a Dios sabiduría porque sé que su fuerza y su poder es el que nos lleva y nos sostiene para poder hacer una vida cristiana agradable a Él, que muchas veces creemos que es nuestras fuerzas, pero no. Entonces, día a día me recuerdo eso, que no son mis fuerzas ni mis ansias, sino el poder de Dios, que es su amor el que me lleva y que me sostiene y que me dará la fuerza para poder guiar bien también a mis hijos, en mi familia, para mi hogar y también para poder predicar correctamente. Eso, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermana Rosa. También me gustaría darle la bienvenida a la hermana Mireya. Puede también acompañarnos con la... Buenas tardes, hermanos. Soy la hermana Mireya. Creo que varios me conocen, hay muchos nuevos. He recibido la salvación el 4 de febrero del 2024. Bueno, se me pone muy nerviosa estar aquí, aunque varias veces he estado, pero... bueno, yo siempre he buscado de Dios, desde muy pequeña he buscado de Dios. He necesitado mucho de un padre que para mí es mi padre, el que me ha creado y el que me ha cuidado. Desde niña yo he sentido que Él me ha cuidado. He buscado, así como el hermano y muchos que han buscado de Dios en diferentes iglesias. Yo igual, en Perú, que yo soy de Perú, he buscado de Dios de diferente forma en otras iglesias, pero no encontraba como dice, la salvación. Yo pensé que estaba estando en la última iglesia donde estaba en Almería, porque cuando llegué aquí busqué también una iglesia para participar y también escuchaba la palabra y todo, y era más escritura, ¿no? Más de la Biblia. Y bueno, dije, bueno, esta creo que sí está bien, porque hablan mucho de la Biblia y eso está bien, porque tenemos que aprender de Dios, de la palabra. Entonces, había un tiempo donde teníamos que venirnos para aquí, para Roquetas. Yo 2 veces lo negué venir aquí a Roquetas. Yo lloré porque no quería venir a Roquetas. Yo no quería. Yo dije, Señor, ayúdame a quedarme aquí en Almería, por favor. Y orábamos con mis hijos y deseamos quedarnos allá en Almería. Pero Dios sabe lo que va a ser bien para nosotros. Dios sabe cómo guiarnos, aunque nosotros somos tan erróneos, tenemos tanto, como dice, que cambiar, yo no quería, ¿no? En mi carne quería quedarme en Almería, pero Dios me trajo, la primera me dejó, y la segunda me trajo sí o sí a Roquetas. Yo cuando vine aquí, yo tercamente, yo seguía, yo vi la iglesia aquí, pasaba por este lado y vi la iglesia, pero quería ingresar, pero también decía no. O sea, había algo que me llamaba, pero no ingresé. Y 6 meses estando aquí en Roquetas, me fui, me iba hasta Almería a escuchar en la iglesia donde yo asistía. Hasta que una vez mi hermana me invitó, me dijo, mira, ella asistía en Almería a una iglesia, que es la iglesia de la misma, pero también que hay en Almería, que yo no la conocía allá. Entonces mi hermana me dijo, ve al seminario, hay un seminario que hablan de Dios. Y yo dije, bueno, cuando me dicen a mí algo de aprender de Dios, entonces a mí me llama mucho la atención. Entonces dije, bueno, voy a ir a ver, vamos a ver cómo es y conocer. También me llamó la hermana Blanca y me invitó, entonces por eso hemos venido al segundo día del seminario con mi hija. Cuando yo empecé a escuchar, me llamó mucho la atención porque todo lo que hablaban era más profundo, era desde el inicio, el cómo iba, o sea, me llamó mucho la atención. Entonces yo empecé a venir, desde ahí vine hasta el último día, que ahí es donde entendí de la salvación, ahí es donde recibí la salvación. Pero yo digo, ¿no? A veces nosotros tenemos muchos planes en nuestro corazón, pero Dios tiene otros para nosotros. Dios sabe, aunque no queremos, Él nos trae, aunque sea, como dice, con un dolor, parece dolor sufrido, que sufrimos y todo, pero no, es para que nosotros seamos salvos, para que nosotros nos vaya bien. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios me ha demostrado en esto que Él quería darme la salvación, que Él sabía y anhelaba, sabía el anhelo que tenía en mi corazón de conocer más de Él, y que lo estoy conociendo a Él mucho más. Al recibir la salvación, como todos pensamos que ya todo se ha arreglado, no. Hay mucho, como dijo la hermana también, hay mucha aflicción, hay mucho de luchar contra nosotros, que somos de carne,
que tenemos pecado dentro, pero Dios nos ha salvado de todo eso, pero también tenemos que luchar, tenemos que buscar de Dios, buscar de la sabiduría de Dios, entregarnos cada día a Dios. Para mí fue muy difícil porque tenía mucho conflicto, mucha cosa en casa, que pedía mucho en la iglesia. Oración por mi familia, oración por mi matrimonio, que hemos luchado mucho en esa. Pero en todo ese tiempo Dios sabe en qué momento me lo va a dar, en qué momento va a cambiar mi vida. Uno no, humanamente yo no lo quería aceptar, ponía peros, he tenido momentos que no quería seguir, he tenido momentos que luchaba mucho y siempre les dije a los hermanos que oren por mí porque no soy perfecta, porque sé que tengo mucho que cambiar, pero sé también que Dios está obrando en mi vida. Y tanto orar, tanto pedir y tanto que los hermanos han orado, yo sé que han orado, porque vinieron los misioneros también, gracias a Dios, llegaron a mi casa, que también les pedí oración porque necesitaba yo tener a mi familia más unida, porque necesitaba yo aclararme yo misma todo lo que tenía en mí, porque como dice en la palabra, no es los demás, sino es uno. Uno es la que tiene que cambiar, uno es la que tiene que cambiar la forma de pensar en nuestro corazón. Yo sabía que tenía que trabajar en mí, sabía que lo primero que tenía que hacer es luchar contra mí. Y yo lo que hice es eso, entregarle mi vida al Señor, luchar, pedir al Señor, porque yo quería tener esa familia que luche y que busque de Dios. Y eso es lo que yo estoy logrando, ¿no? Lo que Dios está logrando, que ellos puedan, toda mi familia pueda asistir a la iglesia, que pueda servirle a Dios. Primero, mi hija es la que asistió más conmigo, la que ahí venía a la iglesia, pedía mucho a los hermanos para que ingrese mi marido y él ahora está en la iglesia. De ahí para el coro, mi hija también participa junto conmigo en el coro y oramos con mi hija porque queríamos que mi esposo también participe en la iglesia y ahora él también está en el coro. Solo siempre pedimos oración para que el Señor nos llene a cada uno de Él y nos dé sabiduría y podamos seguir en la palabra y podamos tener esa fortaleza de no soltarnos de Él. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha hecho que nosotros podamos estar más unidos, que podamos lograr tener esa familia que estamos teniéndola, ¿no? Que Dios está logrando tener ese amor ahí. De verdad que sin Él y la gracia de su salvación no hubiéramos hecho nada, no podríamos hacer nada, porque sin Él o estando en el mundo lo único que estaríamos es perdido y nuestra familia se hubiese perdido también. Doy gracias a Dios porque no hubiese logrado salir adelante con tantas cosas o tantas aflicciones que tiene o cada uno tiene, problemas, aflicciones, salud y todo, pero Dios es el que nos da la fortaleza y el que puede cambiar todo ese panorama y seguir adelante. Le doy gracias a Dios porque nos ha dado la salvación y por cada uno de los miembros y les pido que busquen del Señor, que sin Él no somos nada, que estando con Él todas nuestras aflicciones van a ser más fácil, va a ser fortalecidas con Él. Gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que ha dado la vida por nosotros. Gracias. También le damos la bienvenida a la hermana Yucati. Sí, puede también. Buenas tardes, mi nombre es Yocati, recibí la salvación 2 de julio del 2015. Bueno, le hablo un poquito de mi vida antes de conocer al Señor.
Soy de la República Dominicana, vengo de una familia muy humilde y bueno, desde pequeña siempre yo decía, bueno, yo no quiero ser como mi madre en el sentido de que éramos 4, trabajaba, casi no tenía tiempo de estar con nosotros y yo siempre pues, me esforzaba bastante, estudiaba muchísimo y decía, bueno, yo tengo que cuando sea grande prepararme, estudiar y bueno, puede que mi madre no tenga el dinero para pagarme una carrera universitaria, entonces tengo que esforzarme yo y sacar buenas calificaciones para tener una beca. Bueno, cuando ya me hice grande, terminé bachillerato, con una amiga pues conseguí crédito en una universidad privada. Bueno, mi familia era como mi abuela y mis abuelos tuvieron problemas, se separaron, tenían dinero, tenían tierras, al separarse vendieron todos y cuando mi abuela se fue del pueblo, dejó niños pequeños, entonces era una familia arrastraba muchos problemas, lo que indica que también nosotros, las generaciones, pues vivíamos ahí entre mucho. Crecí en una familia que tomaba mucho, era de mucha fiesta. Me acuerdo que a mis 5 años estaba yo dentro de la discoteca. A veces la gente se embriagaba, empezaban a pelear y me acuerdo que nos metían debajo de la mesa de la discoteca. No dejaban porque se conocían del pueblo y los dueños decían, no pasa nada que hubiera menores. Entonces yo me creía muy buena porque yo iba a la discoteca, pero sentía como que no era mi mundo. Mi familia tomaba, yo no tomaba, era siempre como diferentes. Y bueno, me creía muy justa, pues nada. Me entré a la universidad, luego me informé de una beca, pues metí los papeles, tenía muy buena nota, pues me dieron la beca, me fui a Estados Unidos, estuve ahí 2 años estudiando. Estuve con una familia americana, ella me llevaba a una iglesia evangélica, me gustaba, pero no recibí la salvación. Yo era muy católica, yo me iba a la iglesia católica primero y luego me iba a la iglesia cristiana que era más hora. Ahí estaba practicando el inglés, estaba en el coro y estaba siempre, decía, cuando vuelva a mi país voy a ver si encuentro una iglesia como esa. Pues nada, terminó el tiempo. La señora quería que me quedara más años, pero para terminar la carrera, porque hice a nivel de un técnico ahí, pero no, tenía que regresar a mi país porque si no, no le daban beca a mi pueblo, a otros estudiantes. Entonces, cuando regresé a la República, pues nada, no busqué ninguna iglesia, comencé a trabajar, trabajaba mucho, mi vida era trabajar, me cansaba, pues me iba a un resort, a un hotel, así por un fin de semana. Vivía una vida muy, muy cómoda, muy bien. Me cansaba de un trabajo, me iba de vacaciones a Estados Unidos, tenía una vida súper cómoda, pero del Señor no buscaba nada. A veces venían personas a predicarme y yo nada. Ay, lo convertido. Nosotros siempre decíamos, ay, ciérrale la puerta a lo convertido que ahí vienen a predicar. Y bueno, hasta un día pues me fui para Estados Unidos de vacaciones, duré 2 meses. Cuando regresé, allá pues amiga dice, quédate, y bueno, yo me quería quedar, pero tenía un dinero de uno de mis hermanos, era mucho dinero, entonces la cuenta estaba a mi nombre, entonces si yo no regresaba, tenía que regresar a sacarle el dinero a mi hermano. Cuando quise buscar visa, pues no me la dieron porque era se ve que me conocieron la intención de que yo me iba a quedar y no me dieron, me rechazaron. Ay, para mí el mundo se me vino abajo. Y bueno, pues nada. En ese momento estaba así como depresiva porque, ¿sabes? Los planes así, los planes se vinieron abajo. Pues tenía un amigo que siempre me invitaba a la iglesia y yo nunca quería ir. Hasta un día insistió tanto, él estaba orando mucho tiempo por mí.
pues me invitó allá a un retiro. Me fui al retiro y la verdad que ahí conocí del Señor. No recibí la salvación, pero sí reconocí que era pecadora, que no era nada buena como me creía. Estuve un buen tiempo congregándome ahí. Ya la vida empezó a organizarse un poco. Empecé a tener la vida un poco más organizada, ya de no querer viajar tanto. Ya me puse a terminar la carrera que había dejado incompleta en mi país y ya no trabajaba tanto, porque antes de eso trabajaba, a veces tenía la llave de la oficina, a veces me iba al trabajo a adelantar trabajo los domingos. No tenía nada que hacer, solo que trabajar, o irme de viaje. Ese era como mi plan siempre. Y bueno, ya cuando empecé a conocer del Señor, ir a una iglesia evangélica, ya empecé a estudiar los domingos para el Señor y eso. Y bueno, ya conseguí otro trabajo, un trabajo muy bueno, que era hasta las 5, los sábados no trabajaba. Ya ahí conocí a Antonio por internet, ya ahí le empecé a hablar de Cristo, que se fuera a la iglesia, ya él buscó una iglesia, ya después de 2 años más o menos hablando, él fue a la República, nos casamos, ya luego vine acá a España, ya él se estaba congregando a una iglesia, muy bien, la persona, todo bien. Yo también empecé a congregarme, pero vine aquí así en un tiempo de mucha crisis. No había trabajo. Yo decía, bueno, pues no hay trabajo, pues a ver si me quedo embarazada. Ya no salí embarazada. Me hicieron muchas pruebas y pues yo estaba bien, podía tener niños, pero Antonio no podía. Y bueno, ya ahí el mundo se me vino abajo. Digo yo, no tiene... Por lo menos yo que he venido aquí a España porque quiero a formar una familia, y ya el mundo se me venía abajo, no había trabajo. Dejé en mi país un buen trabajo, bueno, tenía un buen trabajo, luego allá en mi país uno de mis hermanos formó una empresa. Antes de yo venir estaba ahí administrándolo todo. Estaba estudiando, tenía una vida ya muy activa y así yo decía, no fue una buena decisión venir aquí a España. Y bueno, venía así con ese vacío. Y bueno, me estuve congregando ahí en la iglesia, orando, pues salí embarazada por un milagro, porque Antonio la probabilidad de que no tuviera niño era mucha. Y bueno, nació Ruth, gracias a Dios, pues ya ahí estuve un poco mejor, entretenida. Estuve en esa iglesia. Un buen día me encontré con una hermana en el supermercado Líder. Entonces ella me invitó a un retiro, cuando eso se hacían los retiros en la urba, aquí en Roqueta, y me invitó. Otro día ya quedamos, ya empezamos a ver los seminarios en su casa. Yo veía hasta 2 por día, porque ya venía el retiro, entonces ella quería que yo lo viera antes de retiro. Pues ahí recibí la salvación. Me quedé impactada porque digo, Dios, tanto tiempo ya en la iglesia, y yo creía que todo estaba bien. Habían cosas que no entendía, por ejemplo, el don de lengua. Yo decía, pero ¿por qué no hablo, por qué no tengo el don de lengua? Y bueno, algunas cositas, pero yo pensé que estaba bien, que era salva. Hasta que vi el seminario me di cuenta que no, porque dudaba si pecaba, pensaba que me iba al infierno. O sea, un día en el cielo, otro día en el infierno, tenía como esa inseguridad de la salvación. Todo bien, pero esa parte ahí que no estaba 100% segura. Entonces ahí con el pastor le pregunté por el don de lengua, porque me acuerdo que en la iglesia decían que si no, el don de lengua era como el bautismo del Espíritu Santo. O sea, yo decía, primero recibe la salvación y luego viene el Espíritu Santo, así, mucha confusión.
Y bueno, ya cuando fui a retiro, ahí reconfirmé la salvación. Bueno, la hermana me dijo que sí, que podía invitar a algunas personas más. Entonces vino Antonio, la niña, estaba en otra iglesia, invité ahí 3 familias. Solo vinieron 2 familias. Aquí está Pili, un fruto de ella, y otras paisanas y una brasileña. Vinimos más o menos 5 familias a retiro, todo pago. Y bueno, después de recibir la salvación, pues de las 3 que íbamos a la otra iglesia, pues hablamos que habíamos recibido la salvación. Ya ahí pedimos cita con el pastor de la iglesia. Ya estábamos convencidas de que lo que estábamos aprendiendo en la otra iglesia no era lo correcto. Bueno, en mi caso ya viene el punto de que ya muchos años ahí con las personas, las carnes, te va agradecimiento, ¿sabes? Empieza a ver, ay, cuando llegué, el apoyo que te dieron y todo eso. Entonces, pero bueno, dice, pues tengo que cambiar porque es más importante, ¿sabes? La salvación y también la leche espiritual, que donde tú naces tú tienes que alimentarte de tu madre, ¿sabes? La que te ha parido. Entonces cambié y bueno, fue muy complicado porque cuando se recibe la salvación empiezan los problemas, ¿no? Cuando empiezas a buscar de Dios, siempre el diablo te pone muchas trabas, mucho obstáculo. Y ya ahí, pues la otra iglesia hablaban mal de mí, que me había venido a la iglesia de los coreanos, hablaban mal de la iglesia también, empezaron a buscar cosas que no eran ciertas, y de mí también, que la iglesia me pagaba dinero para que buscara gente de otra iglesia. O sea, hablaron muchas cosas. Digo yo, bueno, Señor, tú conoces y da igual lo que hablen. Y bueno, muy agradecida con el Señor por su salvación, porque digo, si hubiera venido el Señor antes de recibir la salvación, me hubiera ido al infierno. Y bueno, fue una alegría de que cuando ya recibe la salvación, tú te vas al cielo. Cuando cometes errores y pecado, pues lo que sufre tu carne, ¿sabes? El Señor te puede castigar con tu carne, pero la salvación nadie te la quita, te vas al cielo. Y bueno, también me enfocaba mucho el ladrón, cuando en el último momento se arrepintió. Él será el más pobre en el cielo, pero estará en el cielo, porque nunca hizo nada por el Señor. El Señor dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Él recibió la salvación de momento, no poco a poco. Y bueno, y eso es todo. Gracias, hermana Yucati. Bueno, esas eran las personas que teníamos pautado para que pasaran a dar su testimonio. Pero si hay otro hermano, otra hermana que quiera dar su testimonio, pues bienvenida si quiere pasar. Y si no hay otra hermana, otro hermano, quería agregar otras cositas sobre las noticias. Para la fecha del domingo que viene, que es 9, tendrá en la escuela dominical la hermana Karen como profesora, y en el Ministerio de la Cocina estará la hermana Pilar, la hermana Ángela y será mercadillo para el día 9. Y para los sermones, el día domingo, el sermón principal, que son los días domingos, es a las 11 de la mañana. Reunión de servidores a las 10 y sermón de los miércoles por video a las 7 de la noche, a las 19. Y reunión de damas una vez al mes, y reunión de estudiantes
los sábados a las 17:30. Pues no hay más nada que agregar. Hoy tenemos a la hermana Rosa, a la hermana Diana y a la hermana Mireya que prepararon un refrigerio para que cada quien pueda compartir. Gracias, hermano.